porque el color oscuro es dominante sobre el color claro. Alelos, ya habíamos dicho, misma información genética, de mismo gen, el mismo locus, el mismo cromosoma, pero de cromosomas homólogos, uno de cada progenitor. Cromosomas homólogos es eso, el cromosoma de cada progenitor, el mismo, pero uno del papá y otro de la mamá. Bien, nuevamente ahí tenemos las distintas posibilidades de combinaciones según las leyes de Mendel. Y ahora sí pasamos a la división celular. La división celular es el proceso por el cual de una célula se obtienen células hijas. Pero esa división va a depender si las células que se están dividiendo son células somáticas o células sexuales. Las células somáticas son todas las células del cuerpo, las del sistema nervioso, las de la sangre, las del tubo digestivo, las de los vasos sanguíneos, músculos, todas esas son células somáticas. El aparato respiratorio, el aparato urinario, toda la piel, todo eso es células somáticas. Las únicas células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Entonces, el proceso de división de las células somáticas se llama mitosis y el proceso de división de las células sexuales se llamará meiosis. ¿Y qué es la mitosis? Es la división por la cual de una célula madre voy a obtener dos células hijas idénticas a la célula madre, con la misma cantidad de cromosomas. Si la madre tenía 46 cromosomas, las dos células hijas, cada una de ellas va a tener 46 cromosomas. Mientras que la meiosis, que como dijimos solamente se da en las células sexuales, en realidad yo voy a tener dos tiempos. Este es de un solo tiempo. Acá yo voy a tener dos tiempos. Una que es reduccional y se llama meiosis 1. Esa meiosis 1 me da dos células hijas, pero con la mitad de los cromosomas de la madre. Si la madre tenía 46 cromosomas, estas células hijas van a tener cada una 22. ¿Por qué es esto? Precisamente porque esta célula sexual se tiene que encontrar con la otra célula sexual, es decir, el óvulo se tiene que encontrar con el espermatozoide para formar un nuevo ser. Y cuando se unan estos dos, el nuevo ser tiene que volver a tener los 46 cromosomas, 23 del papá y 23 de la mamá, porque si no, va a tener 46 por 2, entonces ya no va a ser especie humana. Como la naturaleza es sabia, lo que hace es que sus células sexuales reduzcan a la mitad sus cromosomas para que en el momento de la fecundación el nuevo ser vuelva a tener los 46 cromosomas. Entonces, en la meiosis 1 yo voy a tener dos células hijas de 23 cromosomas y ahora viene una nueva etapa que es la meiosis 2, donde de cada una de esas hijas voy a tener otras dos hijas que van a ser también de 23 cromosomas porque van a ser iguales a esta. Esta segunda etapa se comporta prácticamente como una mitosis, en el sentido que de cada célula voy a tener dos exactamente iguales. La única diferencia es que van a ser siempre de 23 cromosomas porque estas ya son de 23 cromosomas. Entonces, el proceso final de la meiosis me va a dar 4 células hijas, mientras que el de la mitosis me va a dar 2 células hijas. El de la mitosis tiene un solo tiempo. El de la meiosis tiene dos tiempos, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es reduccional, porque me reduce a la mitad los cromosomas, y la meiosis 2 es prácticamente como una mitosis. De cada una de estas células me da dos células hijas iguales a estas, pero diferentes a la original. Entonces en la mitosis yo tengo células iguales a la original, mientras que en la meiosis tengo células distintas, porque estas tienen la mitad de los cromosomas en relación a la original. Es un proceso mucho más largo, más complejo, el de la meiosis. Bien, y aquí tenemos el ciclo celular, es decir, la división celular y el proceso de no división celular o interfase. Fíjense ustedes. En esta torta o en esta circunferencia, todo esto que estoy señalando aquí, que está entre beige, amarillo y verde, todo eso es la interfase, es decir,
el periodo en el que la célula está en no división, no se divide. Aproximadamente el ciclo de una célula es de 24 horas, 23 tengo acá y unita tengo acá, 24 horas, de las cuales 23 es etapa de interfase, o sea que más tiempo pasa la célula en estado de no división. ¿Y cómo tengo la organela con el ADN en ese caso? Como cromatina, ¿sí? Y está más líquida el contenido del núcleo. Mientras que cuando ya llegamos a la etapa de la división celular, se va gelificando el núcleo, se van condensando las cromatinas, entonces ahora sí me aparecen los cromosomas, esas X o pores, y ahí sí voy a tener lo que se llama la etapa de división celular, donde tendré la mitosis o meiosis, según qué célula sea, si somática o sexual. Y esa mitosis va a incluir fases que son del núcleo y una fase que es del citoplasma. Las fases de la mitosis del núcleo son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y finalmente la citocinesis es cuando se separan las células hijas en dos células nuevas con su citoplasma propio. Entonces, empecemos por cada una de estas fases. Vamos con la interfase. La primera fase de la interfase es la G1, que significa gap. G viene de gap y gap en inglés es intervalo. Entonces G1, uno dice en interfase, piensa que la célula no está haciendo nada y en realidad hay muchísimo trabajo durante la interfase, que no se verá tan gráfico como en la mitosis, pero también la célula hace mucho trabajo durante la interfase. Y en la fase G1, precisamente el ADN se transcribe y aumenta el tamaño de la célula. ¿Qué es esto de la transcripción del ADN? Es la duplicación del ADN. Recuerden ustedes que el núcleo tenía dos funciones: almacenar y transmitir la información genética y la síntesis de proteínas. Cuando la función es la de almacenar y transmitir la información genética, lo que ocurre es que el ADN se duplica. Para eso hay que transcribir. ¿Qué quiere decir transcribir? Tiene que copiarse la información de ese ADN para que después se pueda duplicar. Entonces, primero ocurre la transcripción y aumenta el tamaño celular. Eso dura aproximadamente unas 12 horas. Luego viene sí la fase de duplicación propiamente dicha del ADN, donde se duplica por entero el material genético para que pase esa información a las células hijas. Esa es la fase S, donde S viene de síntesis de un nuevo ADN y dura 7 horas. Luego viene el intervalo G2, que dura 4 horas y que en este periodo se ultiman los detalles para que preparar todos los componentes de la división celular. Y entonces ahora sí viene la mitosis, que ocupa solamente 1 hora de todo el ciclo, donde vamos a tener estas 4 fases dentro del núcleo y la fase que es en el citoplasma, que la vamos a ver ahora a continuación. Entonces M viene de mitosis. Entonces aquí tengo la mitosis, las fases eran la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase lo que estamos viendo es que comienzan a condensarse los cromosomas. ¿Se acuerdan los centríolos? Los centríolos eran esas organelas que estaban en el citoplasma, pero cuando venía la división celular se acercaban hacia el polo de los núcleos y desde ahí conforman lo que se llama el uso acromático, que son como una suerte de cordones por donde van a poder circular los cromosomas. Entonces aquí en la fase de metafase tengo los cromosomas bien en el medio, a ese se le llama la placa ecuatorial y ese es el momento donde precisamente uno puede sacar la fotografía que yo les decía para el estudio llamado cariotipo. Y la sustancia que se utiliza para detener la división celular en metafase, que es cuando los cromosomas están en la placa ecuatorial, es la colchicina. Esa es la droga que se usa para poder detener en metafase
la división y sacar la fotografía. Fíjense que en estos hilos, suerte de hilos del uso acromático, como si fuese que enhebradas piezas de un collar van a circular los cromosomas. Después viene la anafase. ¿Qué es la anafase? Cuando las cromátides se tironean unas para un lado y otras para otro. Es como si las separaríamos desde el centrómero. Unas cromátides van a ir a un extremo y otras cromátides van a ir a otro, todas por ese uso acromático. Y en la telofase ya voy a tener los dos núcleos, cada una con las células hijas, con el mismo ADN que la original. Y después viene la citocinesis, que es el anillo contráctil que me divide ya los citoplasmas para tener finalmente las dos células hijas. Entonces aquí de nuevo tengo la interfase, donde el núcleo duplica el ADN, aparecen los microtúbulos, después cuando se comienza en profase a condensar la cromatina, aquí tengo la profase, la cromatina continúa enrollándose y superenrollándose, entonces cada vez se van a ver más los cromosomas. La membrana se va rompiendo. En metafase es lo que yo les decía, tenemos en la placa ecuatorial los cromosomas claritos, en la anafase esas cromátides se van separando para cada extremo, en la telofase ya tengo bien mis dos núcleos divididos y en la citocinesis ya el citoplasma. La meiosis es un proceso mucho más complejo que va a tener también